Muy buenos días para todos. Hoy, domingo, septiembre 22 del año 2024, en el marco del proyecto Nuestra herencia artesanal en la arquitectura del Bareque, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, damos inicio al conversatorio Paisaje Cultural Cafetero, Turismo Cultural y Patrimonio. Entonces, para este conversatorio, hoy nos acompaña Alejandra María Ruiz Beltrán. Ella es antropóloga, también es administradora de empresas ecoturísticas. Hace parte de este territorio, quien lo conoce muy bien. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. A compartir con nosotros en este momento. Nos encontramos también con el antropólogo Roberto Restrepo Ramírez, quien es también especialista en gestión cultural. Y hoy entonces van a compartir y vamos a conversar en torno al paisaje cultural cafetero, turismo cultural, el turismo cultural tanto urbano como rural, ¿sí? Y los influjos del turismo en el paisaje cultural cafetero. Muchas gracias. Entonces, buenos días, los dejamos para este conversatorio y entonces iremos a disfrutar de esta mañana escuchando de sus conocimientos. Muchas gracias. Muy complacido de estar en este maravilloso predio. Esta es la esencia del paisaje cultural cafetero y también estar aquí con mi colega porque vamos a tener una conversación en el contexto de eso que hoy se llama PCC, pero que sigue siendo ignorado y desconocido para la mayoría de los colombianos. Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por este espacio. Bueno, creemos que este es un entorno, un contexto muy apropiado para el tema que vamos a tratar, precisamente porque el PCC pues tiene mucho más que ver con lo que vemos físicamente, ¿no? Es todo lo que rodea y configura como tal el paisaje cultural cafetero de Colombia, siendo el único en su categoría para nuestro caso, y que se configura pues no solamente por los atributos culturales, sino por la gente, sus prácticas y sus saberes, y es precisamente lo que de alguna manera se ha invisibilizado en todo este proceso de patrimonialización, que si bien ha sido pues determinante, sobre todo para la práctica turística, pues ha generado unas tensiones, sobre todo en lo que tiene que ver en este trinomio patrimonio, turismo, identidad, la práctica cafetera y pues todo lo que hoy se nos está o nos está poniendo en riesgo como tal el sostenimiento del PCC. Sí, Alejandra, como pocas veces tenemos la oportunidad de tener un evento cultural, un conversatorio, un diálogo en un contexto tan adecuado para hablar del PCC. Cuéntanos un poquito sobre este lugar. ¿En dónde estamos en este momento? Claro que sí. Bueno, esto es un predio de supervivencia. Regularmente es lo que se conoce como pequeños caficultores. ¿Sí? Entonces, estos predios de supervivencia son todos aquellos que tienen alrededor de 1 hectárea o 2 hectáreas como máximo productivas de café. Se llama la finca El Vergel, es una finca que ha sido cafetera siempre y ha pasado de generación en generación, y hoy pues la tiene a cargo una mujer cafetera que en su estado pues de viudez pues asumió también toda la práctica de la caficultura. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos predios de supervivencia, los pequeños caficultores, son el 96% de las familias caficultoras en Colombia. Entonces eso es algo que se desconoce, porque siempre que hablamos como de la práctica cafetera, pensamos en los grandes predios, en las haciendas cafeteras, que son las que se muestran también como un producto más bien que como una práctica cultural. Y se desconoce que sobre este gran porcentaje de la población cafetera, que no solamente integran estas familias, sino quienes hacen parte del proceso como los recolectores y las recolectoras, que en sus prácticas cotidianas son los que construyen esa identidad cafetera, que da soporte y da vida al PCCC.
Sí, porque es la gente precisamente donde se sustenta esto, porque es a través de sus prácticas cotidianas, desde que se levantan hasta que terminan la jornada, a través no solo de la recolección, sino de todas las relaciones que se dan alrededor, de cómo se relacionan con el entorno, con la finca, con el paisaje. Casi que no se sienten parte del paisaje cultural cafetero de Colombia porque ven que es algo muy aparte, es algo como que está hecho para el turismo o para otras prácticas y no para precisamente, aquí están los animalitos que forman parte también de la finca, se sienten muy ajenos a la declaratoria y ese pues es uno como de los grandes desafíos y los retos que tenemos. Entonces este predio es ese, uno de esos muchos predios que tenemos en el país y sobre todo aquí pues en nuestro territorio, que son predios de supervivencia que soportan el PCCC. Maravilloso, y es precisamente en ese sentido en el que vamos a dirigir nuestra conversación, en resaltar el agente principal del paisaje cultural cafetero, que es el pequeño propietario, el caficultor, la mujer campesina, en fin, todas estas personas que en estos predios de supervivencia le han dado vida a esta dinámica que entre otras cosas no se reconoce a nivel ni comercial ni turística, porque se ignoran a sabiendas de que son la esencia misma de un patrimonio mundial. En esa medida, ¿qué nos rodea? Porque aquí vemos unos aspectos que tampoco se alcanzan a socializar ni en los documentales ni en los eventos del paisaje cultural cafetero. Más bien vemos espectáculos, vemos aspectos que le dan realce a lo comercial, pero no vemos la esencia, que es aquí lo que nos rodea. ¿Por qué no hacemos como un pequeño inventario de lo que nos está rodeando en este momento? Correcto, bueno, pues primero tenemos la casa como tal, sí. la casa familiar. Sí. Estos espacios son pues unos espacios fundamentales porque en ese espacio no solamente se desarrolla la cotidianidad sí. De la familia, de la madre, del padre, de los hijos, sino que son esos espacios en los que también se refleja parte de la historia, parte de la construcción, los objetos que están allí, ¿no? Son los que han acompañado la construcción de esta identidad a lo largo de los años y que han pasado de generación en generación. También la transferencia de estos objetos que como cultura material, pues son los que son esa memoria que se va transmitiendo. Entonces, en la casa vemos eso, en sus amplios corredores, en los jardines. Hace un momento hablábamos del tema de los jardines, que los jardines de los predios de supervivencia son unos jardines casi que muy espontáneos, ¿no? Y son todas las plantas que le gustan a las señoras de las fincas, a los mismos señores, porque esto no es una práctica que solo le guste a las mujeres, esto ahí pues ya da para otra discusión desde los roles, pero como estos jardines tan naturales pues también han permitido conservar muchas de esas especies o de esa botánica nuestra cafetera y que lamentablemente en función precisamente de lo que decías de un producto turístico, al tratar de diseñarlos, al tratar de hablar de un diseño de jardines, de un diseño paisajístico, pues se ha desplazado esa naturalidad con la que se tienen. Tenemos por supuesto la zona productiva, la zona del cafetal, con sus diferentes variedades de café, dependiendo del relieve. Este es un relieve que es característico y es parte de los atributos del PCC, que es un relieve ondulado, en el que a lo largo, desde que llegó la caficultura, pues se adaptó a estas tierras tan onduladas, suavemente onduladas, pero que pues tampoco eran muy fáciles, por decirlo así, de trabajar. Encontramos todo lo que son los árboles frutales, encontramos la parte donde se realiza la producción, que consiste en el despulpado, donde está la máquina despulpadora, donde tenemos, allí es donde los recolectores llevan diariamente su producto, allí se procesa, entonces se hace el despulpado, el lavado, posteriormente el secado que se realiza en estos pequeños espacios en las selvas donde se seca al sol y de allí pues finalmente pasa pues al proceso de comercialización, o en el caso de acá de este predio,
pues no solamente se comercializa, sino que también se procesa para el consumo. Se selecciona una parte para ser tostada y consumida en la finca, para los mismos propietarios pues, y habitantes. No la están comercializando, no la están comercializando, simplemente pues lo utilizan también para el consumo. Y al fondo pues estamos viendo algo que es un contraste muy fuerte, ¿no? Porque precisamente pues lo que dio vía a la declaratoria del PSCC en el año 2011 fue el paisaje y sus atributos, pero lo que estamos viendo al frente es algo que en ese momento no se veía. No se encontraba. Estamos notando allí, este es el norte de la ciudad de Armenia y lo que conecta con el municipio de Circasi, y lo que estamos viendo pues es un cambio en la configuración también de ese paisaje urbano, que es parte del paisaje cultural también, pero que ha crecido considerablemente, no solo con el auge turístico, sino con no una planeación, sino una desmedida urbanización que se ha amparado en sus campañas comerciales como vender el paisaje. Entonces siempre encontramos estos proyectos de construcción que dicen, bueno, con vista a la montaña, con vista al paisaje, casi que hoy tenemos que pagar por el paisaje. Pero es lo que rodea y lo que contrasta y pues genera las tensiones de las que hablábamos, ¿no? Entre lo que es la declaratoria como tal, la gente que está aquí inmersa pero no se siente parte de, y cómo se ha venido transformando como tal el territorio, ¿no? Y estos pequeños territorios que son las fincas. A mí me agrada mucho estar nuevamente en un ambiente como estos, porque además aquí hay dos elementos que me traen recuerdos de mi juventud, cuando en las fincas cafeteras siempre teníamos, por ejemplo, el secado del café en la elba, un elemento que ya se ha suprimido para dar paso al bienestar del turista. Es muy curioso y es irónico que los beneficiaderos, las selvas y otros elementos arquitectónicos importantes de la casa, de la finca, hayan tenido que suprimirse para dar paso a una habitación más y para dar paso a un jacuzzi, que es lo que siempre se ha mostrado en los últimos años. Y también tenemos un árbol que acompañaba al cafetal, por lo menos, a dar sombra. Dentro de la caficultura estaba el cultivo del café arábigo. Sí. Entonces aquí encontramos un guamo, así como podríamos encontrar otros árboles que como este que también nos cobija, nos está dando la sombra para tener un éxito, por lo menos en la visualización de este documental. Qué bueno que hablemos un poco de la elba. ¿Qué fue la elba y qué sigue siendo la elba para la caficultura? Bueno, la elba este elemento es muy importante en estos predios de supervivencia porque primero es un medio económico para el secado del café. Sigue siendo un medio económico, un medio práctico también, un medio que no depende de condiciones externas como energía eléctrica o gas o de otros recursos, ¿no? Más que la luz solar. Estas selvas han sido desplazadas precisamente por lo que decías, como en función de la estética que buscamos para ofrecer un producto turístico. Este es uno de los predios que aún no ha incursionado en la práctica turística o en la venta de un alojamiento o de alguna actividad como vender la visita para hacer un recorrido del café. Entonces no ha sacrificado, digamos, esos elementos de la cotidianidad en función de tener algo más bonito o hasta menos visible, porque lo que vemos es que la elba se ha desplazado para pues dar paso a otros como los silos, ¿no? Otros sistemas de secado, en esta misma lucha y la problemática que siguen teniendo los caficultores de supervivencia económicas, donde pues el costo de producción es mucho más alto que lo que reciben por una roba de café. Entonces les toca a veces vender el café en cereza o en pulpa, pues que conocemos nosotros, en cerezas que se vende tal cual después de recolectado se vende, y con eso sacrifican precio, pero
pues evitan tener que hacer una estructura de estas. Esta que estamos viendo acá, por ejemplo, es una estructura pequeñita, Es pequeña. pero es una estructura funcional y es una estructura pues que continúa también en armonía con el entorno. ¿Sí? Sigue siendo una relación amigable porque allí no está consumiendo unos recursos adicionales y pues básicamente depende de las bondades de la naturaleza. Entonces es muy importante por eso. Adicionalmente porque es un espacio donde también la gente se encuentra. Sí. Este es un espacio en ese sentido, ya desde lo antropológico, desde la visión antropológica, es muy importante porque en ese espacio, en el momento que se lleva el café mojado para extenderlo, pues allí hay una distribución de labores, las personas de la finca, esa labor de rastrillar o de rotar el café para que reciba el sol uniformemente, lo puede hacer la persona de la finca, lo hacen los recolectores. Hay unos espacios donde también se selecciona el café y ese momento de la selección manual que todavía nosotros tenemos y que mucha gente desconoce, hace que se den unas conversaciones muy interesantes y esas conversaciones hacen que también todos esos recolectores y esas personas que hacen posible el proceso de recolección, pues se integren a la familia. Y ahí entonces es un espacio también de esparcimiento y de descanso, mientras van seleccionando el café. Entonces ahí separan la pasilla. La pasilla es aquel café, pues que digamos se considera de una calidad no tan alta como el otro que se va a sacar a comercializar. Y se dan unas conversaciones muy agradables, se cuentan historias todavía, se cuentan anécdotas, se cuentan cosas del día a día, se cuentan cosas de sus familias, lejos de otras distracciones que digamos uno encontraría hoy con la tecnología. Entonces en ese momento de la selección o en ese momento de separar el café en la Elba, se da un espacio social también muy interesante y de descanso, porque hasta pues les permite como relajarse en esa actividad. Es un espacio pues que tiene no solamente una función con la actividad económica, sino con la dinámica social de la finca. Sí, la Elba desapareció, pero también desapareció un aspecto que no podemos olvidar. Cuando se corre el techo de la Elba descubre otro espacio, y hay dos espacios, el de la Elba con el techo cubierto, pero el del espacio que se descubre o se tapa, que es el de enseguida. Entonces es una utilización del espacio de la manera más racional, más interesante, que hoy lamentablemente se perdió. Hablemos ahora sí del patrimonio, porque todos ignoran que estamos en el contexto de un patrimonio mundial. Este es el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, PCCC. Muchos lo conocen por la sigla, otros lo conocen por el lenguaje corrido, Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, pero que ni con sigla ni con el lenguaje corrido se ha podido entender, se ha podido comprender, porque aquí se sigue utilizando la sigla como un cliché para traer turismo. Así es. Y se sigue ignorando la importancia de estar dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ese es otro aspecto completamente desconocido. Y se ignora en general y de manera integral que somos un patrimonio mundial. O sea, interesa a todos los países del mundo protegerlo, cuidarlo. Pero ¿hasta dónde ha llegado la protección y el cuidado de estos patrimonios? Tal vez no se dan cuenta los colombianos que estando aquí hemos vulnerado muchos aspectos del patrimonio cultural, y eso es lo que consagra en cierta forma lo que se llaman los atributos. Los atributos, que son esencialmente 4, que corresponden al patrimonio cultural, los que en este momento se están golpeando más y más. Veámoslos detenidamente. Continuaremos el segundo capítulo del conversatorio Paisaje Cultural Cafetero, Turismo Cultural y Patrimonio, con la antropóloga Alejandra María Ruiz Beltrán y el antropólogo Roberto Restrepo Ramírez, en nuestra próxima emisión. Esperamos sus comentarios. Gracias. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional
de concertación cultural.